¿Alguna vez te has preguntado si Dios tiene sentido del humor? Porque lo que le pasó a Carmen es tan increíble que parece una broma divina. Imagínate esto, el hombre más rico del pueblo, el mismo que juró destruirte, te regala sin saberlo la llave de una fortuna que él buscó toda su vida y nunca encontró. Hoy vas a conocer una historia que te va a dejar sin aliento, te lo prometo. Pero antes, necesito que hagas algo por mí. Dale like a este video ahora mismo, suscríbete y activa la campanita, porque esta historia se pone tan intensa que no vas a creer el giro final. Y escríbeme en los comentarios desde donde me estás viendo. Quiero saber si esta historia de justicia divina te llegó al corazón tanto como a mí. Ahora sí, prepárate. Lo que estás a punto de escuchar es tan poderoso que cambiará tu forma de ver los problemas. Porque a veces, cuando Dios cierra una puerta, no abre una ventana, te da una montaña llena de diamantes. El ataúd de madera barata se hundía en la tierra con cada palada. Carmen miraba ese agujero negro y sentía que se hundía con él. Su vestido negro estaba tan desgastado como su alma. A su lado, Dieguito, su hijo de 7 años, se aferraba a su falda con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. El niño no lloraba. Los niños de los pobres aprenden desde pequeños que las lágrimas no arreglan nada. Pedro había sido un buen hombre. Manos callosas, espalda doblada por el trabajo duro en la hacienda del patrón Rodolfo. Tenían tan poco que casi era nada, pero tenían amor. Por las noches, mientras compartían un plato de frijoles bajo la luz moribunda de una vela, Pedro le decía: Carmen, mientras estemos juntos y Dieguito esté sano, somos más ricos que el patrón con todo su oro. Ahora Pedro estaba muerto. Una fiebre lo había devorado en 3 días, como si Dios tuviera prisa por llevárselo. Y Carmen estaba ahí, con un vacío en el pecho del tamaño del mundo y una pregunta que la carcomía por dentro: ¿qué vamos a hacer ahora? Dieguito susurró con esa inocencia que rompe hasta el corazón más duro: no llores, mamita. Papá está con los angelitos. Él nos cuida desde arriba. Carmen se agachó y lo abrazó tan fuerte que casi lo lastima. Olía a jabón barato y tierra mojada. Ese olor fue lo único que la mantuvo de pie. Pero la paz duró lo que dura un suspiro en el infierno. Apenas llegaron a la casita humilde que ocupaban en los terrenos de la hacienda cuando escucharon ese rugido. El motor potente de una camioneta lujosa. El polvo se levantó como una maldición cuando el vehículo frenó bruscamente frente a su puerta. Carmen sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Conocía ese motor. Conocía esa arrogancia. Era Rodolfo, el dueño de todo, el hombre que se creía Dios. Rodolfo era un hombre de 45 años, rostro colorado, barriga prominente, siempre vestido como si fuera a una fiesta mientras sus trabajadores se morían de hambre. Sus ojos eran pequeños y oscuros, llenos de una codicia que nunca descansaba. Ese hombre no caminaba, marchaba, como si cada centímetro de tierra le perteneciera. Y en cierto modo, así era. Carmen salió al porche con Dieguito escondido detrás de ella como un cachorro asustado. Don Rodolfo, dijo bajando la cabeza, aunque por dentro sentía ganas de escupirle en la cara. Acababa de enterrar a su marido y este hombre ya estaba ahí. Sin flores, sin condolencias, sin una pizca de humanidad. Rodolfo ni siquiera la miró a los ojos. Miraba la casa, las paredes descascaradas, el techo de lámina, las gallinas flacas. Carmen, dijo con esa voz áspera que sonaba como lija sobre madera: lamento lo de Pedro. Era buen trabajador. Pero la vida sigue y los negocios no esperan a los muertos. Esas palabras golpearon a Carmen como una bofetada física. Gracias, señor, murmuró apretando las manos contra su delantal sucio. Fue muy rápido. Rodolfo hizo un gesto con la mano como si espantara una mosca. Sí, muy triste. Pero vengo por un asunto práctico. Esta casa es para trabajadores de la hacienda. Pedro ya no está. Tú no trabajas el campo. El nuevo capataz llega mañana. Necesito la casa vacía. El mundo de Carmen se detuvo. El zumbido en sus oídos se volvió ensordecedor. ¿Cómo dice, don Rodolfo?, preguntó con la voz temblando. Pero acabamos de volver del cementerio. No tengo a dónde ir. Mi hijo, Dieguito. Rodolfo soltó una risa seca, sin humor, una risa que helaba la sangre. ¿Crees que soy la beneficencia? Esto es un negocio. Pedro sabía las reglas. Casa por trabajo. Sin trabajo, no hay casa. Tienes 2 horas para sacar tus trapos antes de que mande a mis hombres a limpiarlo todo. Dieguito se asomó por detrás de la falda de su madre y gritó con valentía de niño: señor malo, deje a mi mamá. Rodolfo miró al niño con desprecio, como quien mira a un perro callejero que ladra demasiado. Enséñale modales al crío,
Carmen, o la vida se los enseñará a golpes. Dio un paso adelante que hizo retroceder a la viuda. Escucha bien. No soy un monstruo, aunque me mires así. Pedro trabajó muchos años aquí y sabía cosas mías. Por esa lealtad te voy a dar algo. No te dejaré en la calle con las manos vacías. Carmen sintió una chispa de esperanza. Pequeña, frágil, como una vela en medio de un huracán. Tal vez había humanidad en ese corazón de piedra. Tal vez les daría dinero o una cabaña en el pueblo. Rodolfo metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó un papel arrugado y amarillento. Lo extendió hacia ella con una sonrisa torcida, una mueca que destilaba burla pura. Toma. Es la escritura de una parcela al norte. Se llama Quebrapiés. Es tuya. Te la regalo. Carmen tomó el papel con manos temblorosas. Sabía leer poco, pero conocía ese nombre. Todo el mundo lo conocía. Un frío más intenso que el de la muerte le recorrió el cuerpo. Quebrapiés no era una granja. No era un campo fértil. Era una ladera maldita cubierta de rocas afiladas, grava negra y espinos. Un lugar donde decían que ni las cabras podían caminar sin romperse una pata. Nadie quería esa tierra. No servía para sembrar, no servía para ganado, no servía para construir. Era un desierto de piedras. Don Rodolfo, Carmen levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas de humillación. En Quebrapiés no crece nada. Es puro cascajo. Son piedras. ¿Cómo voy a vivir allí con mi hijo? No hay agua, no hay techo. Rodolfo echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada que resonó como truenos. Sus guardaespaldas se unieron a la risa, un coro de hienas disfrutando del sufrimiento de su presa. Pues entonces aprende a comer piedras, mujer, gritó disfrutando cada segundo de su crueldad. Soy generoso. Te estoy dando tierras. Intenta plantar batatas entre las rocas. Si logras que algo crezca allí, te harás rica. Se acercó invadiendo su espacio personal. Su aliento olía a tabaco y alcohol caro. Bajó la voz a un susurro amenazante. Pedro se llevó mis secretos a la tumba. Y tú te llevarás tu miseria a Quebrapiés. Ahora lárgate. Quiero esta casa vacía antes de que se ponga el sol. Dio media vuelta, subió a su camioneta y se marchó levantando una nube de polvo que cubrió a Carmen y Dieguito, haciéndolos toser. Carmen se quedó ahí parada con el papel inútil en la mano y el corazón hecho pedazos. La humillación ardía en sus mejillas. Sentía odio e impotencia quemándole las entrañas. Mamá, la voz de Dieguito era apenas un hilo. ¿A dónde vamos a ir? Tengo hambre. Esa frase, tengo hambre, fue la que activó a Carmen. No podía permitirse el lujo de colapsar. Tenía que ser fuerte por él. Se tragó el llanto, se limpió la cara y se agachó para mirar a su hijo a los ojos. Vamos a ir a nuestra propia tierra, Dieguito. Una tierra que es nuestra y de nadie más. Va a ser una aventura, como en los cuentos que te contaba papá. Entró corriendo a la casa y empezó a empacar frenéticamente. No tenía maletas, así que usó sábanas viejas para hacer bultos. Metió la poca ropa que tenían, una olla de hierro, 2 cucharas, un cuchillo viejo, una manta raída y lo poco que quedaba de comida. Medio saco de arroz y un poco de harina de maíz. Mientras guardaba el retrato de su boda, una foto pequeña y borrosa, sintió que el dolor volvía a subir. Pedro, ayúdame, susurró al vacío. Dame fuerzas porque siento que me muero. Salieron cuando el sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de un naranja sangriento. Los vecinos miraban desde sus ventanas, escondidos tras las cortinas. Nadie salió a ayudar. Nadie ofreció una carreta. El miedo a Rodolfo era más grande que la compasión. Todos sabían que ayudar a quien el patrón había marcado era buscarse la ruina. Caminaron por el borde de la carretera tragando el polvo de los coches que pasaban. El trayecto hacia Quebrapiés era largo y cuesta arriba. Cada paso era una agonía. Los zapatos de Carmen, viejos y con las suelas agujereadas, dejaban pasar las piedras que lastimaban sus pies. Pero el dolor físico era bienvenido. Distraía del dolor del alma. Después de 2 horas de caminata agotadora llegaron. El corazón de Carmen se hundió hasta el suelo. Lo que vio la dejó sin aliento, pero no por su belleza. Era un paisaje lunar. Una ladera abrupta y grisácea que parecía haber sido arañada por las garras de un demonio gigante. No había ni un solo árbol verde, solo arbustos espinosos y secos aferrándose a la vida entre grietas. El suelo no era tierra. Era grava suelta, rocas negras volcánicas y piedras afiladas que brillaban amenazantes bajo la última luz del día. ¿Aquí vamos a vivir, mamá?, preguntó Dieguito con los ojos muy abiertos, llenos de decepción y miedo. Buscaba una casa, una cabaña, algo. Pero no había nada. Solo rocas.
Carmen sintió que las lágrimas volvían a brotar, calientes y furiosas. Rodolfo no solo los había echado, los había sentenciado a muerte. Sí, mi amor. Aquí, dijo soltando el pesado bulto sobre el suelo rocoso. El sonido de la olla golpeando las piedras resonó como una campana fúnebre. Miró al cielo que comenzaba a oscurecerse con nubes negras que presagiaban tormenta. La herencia de Rodolfo no era un regalo, era una tumba abierta. Pero mientras miraba a su hijo temblar, Carmen sintió algo más fuerte que el miedo crecer dentro de ella. Un calor que nacía en el estómago y subía hasta el pecho. No era resignación, era rabia, una rabia pura, materna y poderosa. Rodolfo cree que moriremos aquí, murmuró apretando los puños hasta que las uñas se clavaron en sus palmas. Cree que somos basura, pero se equivoca. No voy a dejar que ganes, maldito. No voy a dejar que mi hijo sufra. Se volvió hacia Dieguito forzando la sonrisa más valiente de su vida. Vamos a construir un refugio, Dieguito. Busca los palos más fuertes que encuentres entre esas rocas. Rápido, antes de que llegue la lluvia. Madre e hijo comenzaron a trabajar contra el reloj y contra la naturaleza, moviendo piedras, clavando estacas en un suelo que se resistía a ser penetrado, luchando por un centímetro de seguridad en aquel infierno de grava. Carmen no lo sabía aún, pero aquel terreno estéril y maldito guardaba un secreto bajo su superficie gris. Un secreto que Rodolfo, en su infinita avaricia, había pasado por alto. La tierra no era inútil. La tierra estaba protegiendo algo. Pero para descubrirlo, primero tendrían que sobrevivir a la noche más aterradora de sus vidas. La noche cayó sobre Quebrapiés como un manto de plomo. No era una noche tranquila. Era una oscuridad pesada, sofocante, cargada de electricidad. Las nubes negras cubrían cada estrella, convirtiendo el cielo en una boca gigante lista para devorarlos. Carmen trabajaba con desesperación febril. Sus manos sangraban. La tierra que Rodolfo le había regalado no tenía compasión. Cada vez que intentaba clavar una estaca, la punta chocaba contra roca sólida o gravilla suelta que se desmoronaba. Se había partido una uña hasta la carne viva, pero el dolor físico era secundario. El verdadero dolor era ver a Dieguito sentado sobre el bulto de ropa, hecho una bolita, mirando el horizonte con terror. Mamá, el cielo ruge como un monstruo, dijo el niño. Su voz temblaba ante el sonido de los truenos que retumbaban en las montañas. Carmen se detuvo respirando agitadamente. Se acercó y se obligó a sonreír aunque sentía que su rostro se quebraría como vidrio. Son los tambores de los ángeles, mi vida. Están anunciando que mañana será un día mejor. ¡Qué mentira tan piadosa y tan dolorosa! Con un esfuerzo sobrehumano lograron montar algo que vagamente parecía un refugio. Usaron dos grandes rocas negras como paredes y extendieron las sábanas viejas. Las sostuvieron con ramas secas y apilaron piedras pesadas en los bordes para que el viento no se la llevara. Era patético, una estructura lamentable, pequeña y frágil. Dentro, el suelo seguía siendo de piedras afiladas. Carmen extendió la única manta que tenían y sentó a Dieguito allí. La cena fue un puñado de arroz frío y un poco de agua tibia. Dieguito comió en silencio, masticando despacio con la mirada perdida. Extrañaba su cama, extrañaba el olor a café de su antigua casa, pero sobre todo extrañaba a su padre. De repente, el aire cambió. El viento se detuvo por completo. Un silencio antinatural cubrió la montaña. Ni un pájaro, ni un insecto. Nada. Y entonces estalló el caos. Un relámpago iluminó el cielo volviendo la noche blanca por un segundo. El trueno que siguió fue tan fuerte que el suelo vibró. Dieguito gritó y se tapó los oídos. Carmen lo empujó bajo la lona justo cuando las primeras gotas cayeron. No eran gotas normales. Eran proyectiles de hielo y agua, pesados y fríos, golpeando la lona con la fuerza de piedras lanzadas. El viento regresó con furia asesina. Ráfagas sacudían el refugio como si fuera de papel. Tengo miedo, mamá, lloraba Dieguito acurrucado contra su pecho. Ella lo envolvió con sus brazos, usando su propio cuerpo para darle calor, pero ella misma temblaba incontrolablemente. Pero la tormenta no tenía misericordia. Era un diluvio bíblico. En minutos el agua comenzó a filtrarse. Rodolfo les había dado una ladera. El agua no se absorbía, corría. Ríos de lodo y piedras pequeñas comenzaron a descender por la montaña. Y el refugio de Carmen estaba justo en medio. El agua está entrando, gritó Dieguito. Un torrente de agua helada invadió el espacio, mojando la manta, la ropa, la comida. Carmen intentó cavar una zanja con las manos, arañando la grava hasta dejarse las uñas en la tierra, pero el caudal era demasiado fuerte. Fue entonces cuando sucedió el desastre.
Una ráfaga de viento huracanado se coló por debajo de la lona inflándola como un paracaídas. Las piedras rodaron, la madera crujió. Con un sonido desgarrador el refugio salió volando. En un segundo quedaron expuestos. Sin techo, sin paredes. La lluvia los golpeó con la fuerza de un martillo. Era casi granizo, cortando la piel. Carmen se lanzó sobre Dieguito cubriéndolo completamente con su cuerpo, encogiéndose sobre el suelo de rocas inundado. Estaban a la intemperie, en medio de la nada, siendo azotados por la tormenta más violenta que la región había visto en años. El agua bajaba con fuerza arrastrando lodo que se les metía en la boca y la nariz. Carmen sentía que se congelaba. Sentía el impacto de cada gota de granizo en su espalda amoratando su piel, pero no se movía. Si soltaba a Dieguito, el viento podría arrastrarlo cuesta abajo. «Dios mío, ¿por qué?», gritó Carmen hacia el cielo negro con la cara llena de barro y lágrimas. «¿Qué te he hecho? ¿Qué mal he cometido para que castigues a mi hijo así? Llévame a mí, pero sálvalo a él». Nadie respondió. Solo el viento aullaba burlón. La temperatura bajó drásticamente. Carmen empezó a sentir ese sueño peligroso, el letargo de la hipotermia. «No te duermas, hijo. No te duermas», le decía dándole palmadas en la cara fría. Todo lo que tenían había desaparecido. La olla, la ropa, la comida, todo había sido arrastrado ladera abajo. Estaban absolutamente desposeídos. Carmen imaginó a Rodolfo en su mansión, caliente, seco, bebiendo whisky frente a la chimenea, riéndose de su generosidad. Esa imagen fue el combustible que necesitaba. El odio la calentó. «No voy a morir aquí para darte el gusto. No vas a ganar». La noche se hizo eterna. Carmen cantaba canciones de cuna con la voz rota mientras sentía como el agua helada le entumecía las piernas hasta dejar de sentirlas. En algún momento de la madrugada un rayo cayó muy cerca, partiendo una roca a pocos metros. El olor a ozono y piedra quemada llenó el aire. Estaban cubiertos de lodo de pies a cabeza. Parecían estatuas de arcilla temblorosas abandonadas en la montaña. La humillación era total. Una madre que no podía darle a su hijo ni siquiera un techo seco. Pero resistieron. Contra todo pronóstico el amor de madre actuó como un escudo. Carmen absorbió todo el frío, todo el impacto, protegiendo el pequeño núcleo de calor que era su hijo. Horas después, cuando parecía que sus cuerpos no aguantarían ni un segundo más, la lluvia comenzó a amainar. El viento bajó su intensidad, pero el daño estaba hecho. El amanecer en Quebrapiés no fue glorioso, fue devastador. Una luz gris y pálida iluminó el escenario del desastre. Carmen intentó moverse pero sus músculos estaban rígidos como tablas. Le tomó varios minutos despegarse del suelo. El terreno estaba irreconocible. La ladera había sido lavada violentamente. Donde antes había polvo y tierra suelta, ahora solo quedaba roca viva, desnuda y lavada. No quedaba rastro de sus pertenencias. Nada. Miró a Dieguito. El niño estaba pálido, con los labios azules y los ojos hundidos. «Mamá», susurró, «no siento mis pies». El pánico se apoderó de Carmen. Habían sobrevivido a la tormenta solo para morir de las secuelas. Se puso de rodillas en el barro abrazando a su hijo. Por primera vez sintió que su fe se quebraba. «Perdóname, hijo, perdóname por traerte aquí. Soy una inútil. No pude protegerte». Fue en ese instante de total desesperanza, cuando Carmen pensaba que el final estaba cerca, que escuchó un sonido. No era el viento. Era el sonido de botas pesadas triturando la grava mojada. Carmen levantó la vista asustada, esperando ver a los hombres de Rodolfo viniendo a burlarse de sus cadáveres. Puso a Dieguito detrás de ella, pero lo que vio emerger de la neblina matutina no fue un matón. Era una figura encorvada envuelta en trapos de lana gris, con una barba blanca y larga que le llegaba al pecho y un sombrero de ala ancha que goteaba agua. Se apoyaba en un bastón de madera nudosa. Era don Anselmo, el loco de la montaña, el viejo que hablaba con las piedras. El anciano se detuvo a unos metros. No dijo nada al principio, solo observó la destrucción. Luego bajó la vista hacia el suelo, hacia esa tierra lavada y revuelta por la tormenta. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Con un movimiento rápido y sorprendentemente ágil se quitó su pesado poncho de lana seca y se acercó. «Cubre al niño, mujer. El frío de la mañana mata más rápido que el de la noche». Carmen aceptó el poncho y envolvió a Dieguito. El calor fue inmediato. Don Anselmo miró al cielo que comenzaba a abrirse y luego volvió a mirar el suelo fijando su vista en algo que brillaba entre el lodo cerca de los pies de Carmen. «¿Por qué lloras?», preguntó el viejo. «¿Qué?», Carmen respondió con amargura señalando el desastre. «Lo he perdido todo. Rodolfo me dio un infierno y la lluvia se llevó lo poco que tenía.
Don Anselmo soltó una risa extraña. No era de burla, era de asombro. Ah, hija mía, la lluvia es dura, sí. Pero la lluvia no roba. La lluvia limpia. A veces Dios manda la tormenta no para ahogarnos, sino para lavar la tierra sucia que cubre la verdad. ¿De qué habla, viejo loco?, espetó Carmen agotada. Hablo de que no mires lo que perdiste, señaló el suelo con su dedo huesudo. Mira lo que la tormenta dejó al descubierto. Carmen bajó la mirada siguiendo el dedo del anciano sin entender. Solo veía lodo y piedras sucias. Pero el destino ya había movido sus piezas. La tormenta infernal no había venido a matarlos. Había venido a desenterrar el secreto que cambiaría sus vidas para siempre. El silencio que siguió a la tormenta era casi más aterrador que el ruido del trueno. Cuando el sol finalmente rompió la barrera de nubes grises no trajo calor, sino una luz cruda y reveladora. Carmen se separó lentamente de su hijo sintiendo como cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor. Estaban vivos, sí, pero ¿a qué precio? Don Anselmo, el viejo loco de la montaña, mirándolos. Para cualquiera del pueblo verlo aparecer entre la niebla hubiera sido motivo de burla o miedo. Decían que hablaba con los lagartos, que comía raíces venenosas, que su mente se había perdido hacía décadas en las minas del sur. Pero en ese momento Carmen no vio a un loco. Vio al único ser humano que se había dignado a mirar su desgracia sin reírse. No llores, mujer. Las lágrimas saladas no riegan la tierra, solo la queman. Carmen se limpió los ojos con el dorso de la mano sucia. ¿Cómo no voy a llorar, abuelo? Mírenos. Rodolfo nos mandó aquí a morir y anoche casi lo consigue. No tengo comida para el niño. No tengo ropa seca. Esa lona era todo lo que teníamos y el viento se la llevó al barranco. Somos mendigos en un desierto de piedras. Anselmo dio un paso adelante, se acercó a donde Dieguito yacía envuelto en el ponchó. El viejo metió la mano en un bolsillo profundo de su abrigo y sacó algo envuelto en un pañuelo de cuadros. Toma. Carmen dudó un segundo, pero el sonido del estómago de Dieguito rugiendo rompió cualquier resistencia. Tomó el paquete. Dentro había 2 arepas de maíz duro y un trozo de queso seco. No era un banquete, pero para ellos en esa mañana gélida era maná caído del cielo. Dios se lo pague, don Anselmo, susurró sintiendo como las lágrimas volvían a brotar, esta vez de agradecimiento. Rompió un pedazo y se lo puso en la boca a Dieguito. Coman. El cuerpo necesita leña para quemar el miedo. Mientras masticaba un trozo pequeño dejando la mayor parte para su hijo, Carmen observó al anciano. Anselmo no miraba al valle verde donde estaba la hacienda de Rodolfo. Sus ojos estaban clavados en el suelo, en la ladera destrozada de Quebrapiés. Parecía estar estudiando la tierra, leyendo en el caos del lodo como si fuera un libro abierto. Dicen en el pueblo que esta tierra está maldita, murmuró Carmen, que es el vertedero de Dios. Por eso Rodolfo me la dio. Para humillarme. Anselmo soltó una risa suave que sonó como hojas secas arrastradas por el viento. Los hombres como Rodolfo miran la tierra y solo ven lo que pueden pisotear, lo que pueden vender rápido. Son ciegos. La maldición no está en la tierra, hija. La maldición está en los ojos de quien no sabe mirar. Carmen no entendía. Estaba cansada, con frío y desesperada. Con todo respeto, don Anselmo, no necesito sermones. Necesito un techo. Necesito saber cómo voy a sacar a mi hijo de aquí antes de que le dé una pulmonía. La tormenta arrancó todo. Ahora son puras piedras. No podré plantar ni una cebolla aquí. Estamos arruinados. Fue entonces cuando Anselmo dijo las palabras que resonarían en la mente de Carmen para siempre. Caminó hacia una zanja profunda que el agua había excavado durante la noche, una herida abierta en la ladera que dejaba ver las capas inferiores del suelo. Se agachó con dificultad y pasó su mano callosa por el borde tocando la grava mojada y brillante. Carmen, la llamó con un tono serio. La tormenta fue terrible, sí. Te quitó tu techo de tela, te quitó tu comodidad. Pero a veces la naturaleza tiene que ser violenta para arrancarnos la venda de los ojos. Se levantó y la miró fijamente. Tú ves destrucción, yo veo limpieza. El agua ha lavado la cara de la montaña, ha quitado la máscara de polvo para mostrar lo que hay debajo. ¿Y qué importa lo que hay debajo si no se puede comer?, replicó Carmen frustrada. A veces lo que está abajo vale más que lo que crece arriba. No desprecies las piedras, mujer. Ellas estaban aquí antes que tú, antes que Rodolfo, antes que este pueblo. Ellas guardan historias. Y a veces guardan regalos para quienes tienen la paciencia de sufrir la tormenta. Anselmo no dijo más. Sabía que las palabras no llenan barrigas ni secan ropas. Se dedicó a ayudar. A pesar de su edad tenía una fuerza nervuda.
Durante las siguientes 2 horas trabajaron bajo el sol naciente que poco a poco empezaba a calentar. Dieguito, ya con un poco de comida en el estómago y envuelto en el poncho seco, comenzó a recuperar el color. Mientras Carmen intentaba improvisar un tendedero para secar la ropa empapada, Dieguito se levantó. Mamá, voy a buscar mis carritos de madera. Continúe. 11:51 de la mañana. Cuidado, hijo, no te alejes. Hay mucho vidrio y piedras cortantes. El terreno había cambiado drásticamente. El agua al bajar con tanta violencia había actuado como una draga gigante. Había lavado la ladera. Toda la tierra suelta se había ido al valle dejando expuesta una capa de grava densa, pesada y de colores oscuros. Había piedras negras, piedras grises y mucha arenilla brillante. Don Anselmo estaba sentado sobre una roca grande descansando, pero no dejaba de observar al niño con una mirada de águila. Deja al chico jugar. Deja que toque la tierra. Los niños tienen ojos que no han sido nublados por la avaricia. Ellos ven lo que nosotros ignoramos. Carmen se sentó en el suelo derrotada. Miró hacia la mansión de Rodolfo visible a lo lejos como un punto blanco y perfecto en medio del verde esmeralda del valle. Él estaba allá, seguro, rico, poderoso. Y ella estaba aquí en el barro. Algún día, Rodolfo, algún día pagarás cada lágrima de mi hijo. Pero mientras Carmen se consumía en su odio y su tristeza, a unos 20 metros de distancia Dieguito estaba en su propio mundo. El niño se había agachado en una de las zonas donde el agua había golpeado con más fuerza, creando una pequeña depresión natural donde se habían acumulado montones de piedrecitas lavadas. El sol estaba ya alto y sus rayos caían perpendiculares sobre quebrapiés. La luz golpeaba las piedras mojadas y limpias. Dieguito estaba buscando sus juguetes pero algo más llamó su atención. Un brillo. Al principio pensó que eran trozos de botellas rotas, pero estos eran diferentes. No eran verdes ni marrones. Eran extraños. Parecían trozos de hielo, hielo que no se derretía bajo el sol. El niño extendió su mano pequeña y tomó una de esas piedritas. Estaba fría y pesada. Tenía una forma irregular pero su superficie, aunque rugosa y algo opaca por fuera, dejaba pasar la luz de una manera mágica. Parecía tener fuego atrapado en su interior. Dieguito frunció el ceño fascinado. Miró alrededor y vio otra, y otra más allá, y otra más grande del tamaño de una canica gorda semienterrada en la grava negra. El niño empezó a recogerlas. Llenó un puño, luego llenó el otro. Sus bolsillos empezaron a pesar. La inocencia del momento era conmovedora. Mientras su madre lloraba su miseria a pocos metros, el hijo estaba sentado sobre una fortuna incalculable jugando con ella como si fueran canicas baratas. Mamá, gritó Dieguito con esa voz aguda que corta el aire. Carmen levantó la cabeza asustada pensando que se había lastimado. ¿Qué pasa? ¿Te cortaste? No, mamá, mira. El niño corría hacia ella tropezando con las manos cerradas en puños apretados frente a su pecho. Mira lo que encontré. Son piedras de hielo mágicas. No se derriten y tienen luz adentro. Carmen suspiró. Ay, hijo, no juegues con vidrios. Te vas a cortar las manos. Tira eso. Pero don Anselmo, que había estado medio adormilado, abrió los ojos de golpe. Se enderezó tan rápido que su espalda crujió. Sus ojos se clavaron en las manos cerradas de Dieguito. El viejo garimpeiro, el loco que hablaba con las rocas, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Conocía ese brillo. Lo había buscado toda su vida en las montañas lejanas. Espera, Carmen. La voz de Anselmo sonó autoritaria, casi un rugido. No le tires nada. Anselmo se acercó cojeando pero rápido. Llegó hasta el niño y se arrodilló en el barro sin importarle sus pantalones. A ver, muchacho. Abre la mano despacito. Déjame ver esas piedras de hielo. Dieguito abrió lentamente los dedos. Ahí, en la palma sucia y pequeña de un niño huérfano y desahuciado, descansaban 5 piedras. Eran brutas, irregulares, de un color blanco lechoso y transparente. Pero cuando el rayo de sol las tocó devolvieron un destello que casi dolió en los ojos. No era el brillo superficial del vidrio. Era un brillo que venía de lo profundo. Un fuego frío y eterno. El corazón de don Anselmo dejó de latir por un segundo. El tiempo se detuvo en quebrapiés. Carmen miró las piedras con indiferencia. Son vidrios, don Anselmo, basura. El viejo levantó la vista hacia ella. Tenía los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa temblorosa se dibujaba bajo su barba blanca. No, Carmen, susurró con la voz ahogada. No es basura. Dios acaba de lavar tu tierra, mujer. Y creo que te ha dejado la propina más grande del mundo. Carmen observaba a don Anselmo con una mezcla de lástima y molestia.
El anciano estaba de rodillas en el barro temblando, sosteniendo la mano pequeña de Dieguito como si estuviera sujetando el cáliz sagrado. Carmen no tenía tiempo para fantasías de un viejo que llevaba años hablando solo en las montañas. Tenía que reconstruir un techo, buscar leña seca, resolver la vida real. Don Anselmo, por favor, no le meta ideas raras al niño. Son vidrios de botellas viejas que la lluvia desenterró. Dieguito, tira eso. Te vas a cortar. Extendió la mano para tomar las piedras y lanzarlas lejos hacia el barranco. Pero don Anselmo hizo algo inesperado. Se levantó con una agilidad sorprendente, casi agresiva, y protegió la mano del niño con su propio cuerpo. Su rostro estaba ahora tenso, sudoroso, con los ojos inyectados en una lucidez aterradora. No te atrevas, mujer. No te atrevas a tirar el regalo del cielo. Carmen retrocedió asustada. Me está asustando, don Anselmo. Son piedras. No son solo piedras, susurró el anciano bajando la voz mirando hacia los lados como si las águilas pudieran escucharlos. Dame una, solo una. Déjame enseñarte a ver, Carmen, porque el dolor te ha dejado ciega. Con manos temblorosas Anselmo tomó una de las piedritas. La sostuvo contra la luz del sol. Era una pieza irregular del tamaño de una uña grande, de forma octaédrica, parecida a dos pirámides pegadas por la base. No era brillante y perfecta como las joyas que Carmen había visto en vitrinas. Tenía una superficie algo opaca, grasa a la vista. Pero cuando el sol la atravesó un fuego pálido pareció despertar en su interior. Parece hielo sucio, dijo Carmen con desdén. Anselmo sonrió. Carmen, tócala. Pasa tu dedo por encima. Dime qué sientes. Carmen obedeció a regañadientes. Tocó la piedra. Esperaba sentir el tacto frío y cortante del vidrio, pero no. La sensación era extraña, suave, resbaladiza, jabonosa. No se calentaba rápidamente con el contacto de su piel. Seguía fría, indiferente, dura. Se siente rara, como si tuviera grasa. Esa es la piel del diamante, hija. La palabra diamante salió de su boca como un disparo de cañón en medio del silencio de la montaña. Carmen soltó una carcajada amarga, nerviosa. Diamante. Ay, don Anselmo, ahora sí se volvió loco. ¿Cómo va a haber diamantes aquí? Si esto fuera una mina Rodolfo lo sabría. Él tiene ingenieros, tiene máquinas. Nos dio esto porque es basura. Anselmo negó con la cabeza. Rodolfo tiene ingenieros que miran mapas pero no miran la tierra. Rodolfo ve lo que quiere ver. Vio rocas negras y feas, tierra difícil de caminar. Por eso la llamó quebrapiés. Pero esa roca negra y fea, eso es Kimberlita, Carmen. Carmen lo miró sin entender. La Kimberlita es la madre del diamante. Es roca volcánica antigua. Viene de las entrañas más profundas del mundo. Cuando un volcán explota muy rápido trae estas piedras desde el infierno hasta la superficie. Esta ladera es la boca de un volcán antiguo dormido hace millones de años. Carmen sentía que la cabeza le daba vueltas. El hambre, el cansancio, y ahora esta historia de volcanes y joyas era demasiado. Pruebas. Si eso es verdad, demuéstralo. No me dé esperanzas falsas, Anselmo, porque eso es cruel. Prefiero morirme de hambre con la verdad que vivir un minuto de ilusión mentirosa. Anselmo asintió. Buscó en sus bolsillos. Miró alrededor, caminó hacia donde habían quedado los restos de la barraca destruida y encontró una piedra de río grande y redonda, de granito gris, duras como el acero, que Carmen usaba para machacar ajos. También buscó un trozo de vidrio roto de una vieja botella que asomaba en la tierra. Ven aquí, Dieguito. Préstame tu tesoro otra vez. Dieguito le dio la piedra más grande. Anselmo se sentó en una roca plana y puso el vidrio a su lado. Mira bien, Carmen. Si esto fuera vidrio o cuarzo barato, mira lo que pasa cuando intento rayar esta piedra de granito. Tomó el vidrio de la botella y lo frotó con fuerza contra la piedra de río. El vidrio se astilló dejando apenas un rastro de polvo blanco sobre la roca, pero sin hacerle mella. El vidrio se rompe. El vidrio es débil. Luego, con una solemnidad casi religiosa, tomó la piedrita de hielo de Dieguito. Sus manos temblaban pero sus dedos apretaban con fuerza. El diamante es el rey de las piedras. Nada lo raya, pero él raya a todos. Es como tú, Carmen, duro por fuera para proteger la luz de adentro. Anselmo presionó la pequeña piedra bruta contra la superficie lisa y durísima del canto rodado de granito. Apretó con fuerza y arrastró la piedra con un movimiento seco. Creek. El sonido fue agudo, desagradable, como uñas en una pizarra. Anselmo retiró la mano y sopló sobre la piedra de granito. Carmen se inclinó para mirar. Allí,
En la superficie gris e imposible de dañar del granito, había un surco, una línea blanca, profunda y perfecta, como si un cuchillo caliente hubiera cortado mantequilla. La piedrita de Dieguito estaba intacta. Ni un rasguño. Seguía brillando con esa frialdad arrogante. El tiempo se detuvo para Carmen. Su cerebro intentaba procesar lo que sus ojos veían. El granito no se raya así. Necesitas herramientas de acero industrial para hacer eso. Y esa cosita pequeña lo había hecho sin esfuerzo. Dios mío, susurró Carmen llevándose las manos a la boca. Sintió que las piernas le fallaban y cayó de rodillas en el barro justo al lado del viejo. ¿Lo ves ahora?, preguntó Anselmo con lágrimas resbalando por su barba sucia. Esto es un diamante bruto, Carmen, y es de una pureza que no he visto en 40 años de buscar en los ríos. Es un octaedro cristalino. Carmen miró a Dieguito que seguía jugando inocentemente con las otras 4 piedras en su mano, haciéndolas chocar entre sí. Clac, clac, clac. El sonido de millones de dólares chocando en las manos sucias de un niño hambriento. Un mareo intenso la golpeó. Una mezcla de euforia, terror y náusea. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale eso?, preguntó con voz apenas audible. Anselmo tomó la piedra y la sopesó. Esta sola, Carmen, solo esta piedra vale más que la camioneta de Rodolfo, vale más que la casa de la que te echaron, vale más de lo que Pedro hubiera ganado en 10 vidas de trabajo. Carmen miró la mano de su hijo, tenía 4 más. Busquen, gritó ella de repente con una urgencia febril. Dieguito, ¿dónde encontraste eso? Enséñame el lugar exacto. No era codicia lo que la movía. Era el instinto de supervivencia. Era el miedo a que aquello fuera un sueño y despertara de nuevo bajo la lluvia. Dieguito señaló la pequeña hondonada lavada por la lluvia. Allí, mamá. En el pocito de agua. Carmen y Anselmo se lanzaron hacia el lugar. No importaba el lodo, no importaba el frío. Se tiraron al suelo como animales metiendo las manos en la grava negra y húmeda. La grava era negra, pesada, mezclada con piedras de color granate oscuro y verdoso. Anselmo explicaba rápidamente mientras escarbaban. Busca las frijolitas, Carmen, esos granates rojos. Donde hay granates y esta piedra verde, el olivino, ahí suelen estar los diamantes. La lluvia hizo el trabajo sucio por nosotros. Lavó la tierra ligera y dejó las piedras pesadas atrapadas en el fondo de este agujero. Es una trampa natural. Carmen no sabía de geología pero sus ojos aprendieron rápido. Ahora que sabía qué buscar, el brillo graso e inconfundible de los diamantes brutos saltaba a la vista. Aquí hay uno, gritó ella sacando una piedra pequeña. Aquí hay otro, dijo Anselmo sacando uno más grande, amarillento. En cuestión de media hora bajo el sol que ya calentaba sus espaldas encorvadas habían reunido un pequeño montículo de piedras sobre el pañuelo sucio de Anselmo. Había 12 diamantes. Algunos pequeños como granos de arroz, otros grandes como guisantes. Y uno en particular que Dieguito encontró después, era del tamaño de una nuez pequeña. Cuando lavaron esa piedra grande en un charco de agua de lluvia el brillo fue tal que Anselmo tuvo que cerrar los ojos. Virgen Santísima, nunca vi algo así. Estaban sentados en el barro, sucios, hambrientos, con la ropa hecha jirones. Y eran las personas más ricas de toda la provincia. Pero entonces la euforia inicial comenzó a disiparse y dejó paso a una emoción mucho más fría y peligrosa. Pánico. Carmen miró hacia el camino que llevaba a la carretera principal. Miró hacia la lejana mansión de Rodolfo. De repente se sintió expuesta, desnuda. Se dio cuenta de que estaba sentada sobre una bomba de tiempo. Don Anselmo, dijo con la voz temblando cubriendo rápidamente las piedras con el pañuelo. Si Rodolfo se entera. El viejo asintió gravemente. Su rostro se ensombreció. Si Rodolfo se entera, nos mata. No intentó suavizarlo. Si sabe que en esta tierra que él te regaló hay una chimenea de diamantes vendrá con sus abogados o con sus pistolas. Dirá que fue un error. Dirá que el subsuelo sigue siendo suyo. Te aplastará, Carmen. Carmen abrazó a Dieguito contra su pecho. Me regaló la tierra. Tengo el papel. Él firmó. Rodolfo es la ley aquí. Los papeles valen lo que vale el juez que los lee. Y los jueces aquí almuerzan en la mesa de Rodolfo. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. El tesoro estaba allí, brillante y prometedor, pero ahora parecía una condena. Carmen miró su choza destruida. Miró la cara sucia de su hijo. Sintió una llamarada de determinación subir por su garganta, más caliente que la rabia, más fuerte que el miedo. Había pasado la noche en la tormenta protegiendo a su hijo del hielo. Ahora tendría que protegerlo de los lobos. No se lo voy a devolver. Dios me dio esto para mi hijo. Es la compensación por la vida de Pedro y por nuestra humillación.
Rodolfo no verá ni una chispa de estas piedras. Anselmo la miró con respeto. La viuda frágil había desaparecido. Ante él había una leona acorralada. Entonces tenemos que ser más astutos que él, Carmen. No podemos vender esto aquí. No podemos decirle a nadie, ni al cura. ¿Qué hacemos entonces? Tengo hambre, Anselmo. Mi hijo tiene hambre. Somos millonarios en piedras pero no tenemos para comer hoy. El viejo se acarició la barba pensando. Primero, esconder esto. Que nadie lo vea. Entiérralo de nuevo si hace falta o cóselo en el dobladillo de la falda. Nadie puede saberlo. Segundo, necesitamos legalizar esto, pero no aquí. Necesitamos ir a la ciudad grande, al registro minero regional, donde Rodolfo no tenga amigos. Pero para eso necesitamos dinero para el viaje. La ironía era cruel. Necesitaban dinero para poder reclamar su dinero. Solo tenemos una opción, dijo Carmen mirando la piedra más pequeña del montón. Tenemos que vender una. Solo una, la más pequeña. Lo suficiente para comer, comprar ropa decente y pagar el pasaje de autobús a la capital. Es arriesgado. Los joyeros del pueblo son chismosos. Si ven a una viuda pobre con un diamante bruto las preguntas lloverán. Carmen cerró el puño sobre la piedra pequeña. Se puso de pie. A pesar de sus harapos y su suciedad había una nueva dignidad en su postura. Me arriesgaré. Iré al pueblo. Diré que era un recuerdo de mi abuela. Inventaré algo, pero Dieguito no pasará otra noche sin cenar. Ten cuidado, Carmen. El brillo del diamante atrae miradas, pero también atrae cuchillos. Rodolfo tiene oídos en todas las paredes. Carmen envolvió el resto de los diamantes en el pañuelo y se lo metió dentro del sostén, pegado a su corazón. Era un secreto duro y frío contra su piel caliente. Que Dios me proteja. Voy a bajar al pueblo. Lo que Carmen no sabía era que el peligro estaba mucho más cerca de lo que pensaba. La codicia tiene un olfato fino. Y en el pueblo hay ojos que no parpadean. Su decisión de vender esa pequeña piedra estaba a punto de desencadenar la segunda tormenta. Una que no traería agua, sino hombres armados y una batalla por la propiedad que pondría a prueba todo su valor. Carmen dejó a Dieguito al cuidado de don Anselmo. Fue la decisión más difícil que tuvo que tomar. Su instinto de madre le gritaba que no se separara del niño ni un segundo, pero sabía que llevarlo al pueblo en ese estado solo atraería más atención. Además, si algo salía mal, si la policía la detenía o Rodolfo aparecía, prefería que su hijo estuviera escondido en las montañas con el viejo. No se mueva de aquí, don Anselmo. Si ve que alguien sube por el camino, escóndanse entre las rocas grandes. Vete tranquila, mujer. Yo soy parte de la montaña. Nadie encuentra lo que la montaña no quiere mostrar. El camino hacia el pueblo de San Gabriel fue un calvario distinto al de la subida. Carmen bajaba casi corriendo impulsada por la adrenalina. Sus botas viejas resbalaban en el barro.